mucho mejor que la riqueza y la comida. Encontrarás que más sublime es orar, orar y orar.
Gracias a Dios. Damos gracias a Dios por la grande bendición de estar un día más frente a todo este hermoso auditorio que se interesa por las cosas que son del Señor. Para nosotros siempre ha sido una bendición, una dicha, un privilegio poder participar en el mensaje de la palabra bendita de nuestro Dios. El día de hoy, viernes, toca a su servidor hacer la transmisión, compartir la palabra de Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo por esta grande oportunidad que el Señor nos da. El día de hoy tenemos como invitado al siervo de Dios, al pastor de la iglesia aquí en Tlachaloya, tercera sección. El día de hoy estamos transmitiendo desde la bella ciudad del Estado de México, Toluca, Estado de México. Y el Señor Jesucristo nos permite esta grande bendición de estar frente a todos ustedes. Como todos los días de transmisión, les decimos bienvenidos a su programa La Voz, el Buen Pastor, que se complace en darle un abrazo fraterno a cada uno de vosotros, todos los que siguen el programa día con día en los días de transmisión. Manifestamos nuestro agradecimiento a Dios y a cada uno de vosotros. Nos vamos a gozar en el Señor y vamos a darle la gloria al que merece gloria y vamos a glorificar su nombre porque Él es digno, siempre con la ayuda del Señor Jesucristo. Estamos al pendiente de cada uno de sus comentarios y de esos glorias y aleluyas que le dan al Señor y que nos da un gran gusto estar frente a todos ustedes. Todos los que nos siguen por las diferentes plataformas digitales, a través de Facebook, de YouTube e Instagram o a través de la página La Voz, el Buen Pastor. Hoy tenemos como invitado al pastor Joel Vázquez Embriz. Él nos traerá el mensaje de la palabra del Señor. Voy a seguir con el protocolo a seguir y le vamos a dar lectura a las diferentes peticiones y necesidades y que nos ha golpeado muy fuerte en el corazón la pérdida de uno de los siervos de Dios, un amigo, un consiervo, que el Señor ha determinado llevarlo de esta tierra y que ha descansado en el Señor, y que profundamente nos unimos al dolor de la familia, pero creemos que Dios no los va a dejar solos, sino que confiamos en que Él va a mandar el consuelo al corazón de toda la familia. Nos unimos al sentimiento del siervo de Dios, nuestro hermano Eliud Aguilar, y toda la familia, el fallecimiento de la mamá del siervo de Dios, Mauro Israel Panti. También nos unimos a ese gran dolor y sin en cambio oraremos al Señor, porque Dios sea con ellos. Dice así, para la gloria del Señor Jesucristo, se pide oración por el hermano Genaro Miguel de Joyas de Mocambo. Se reporta enfermo.
está en nuestras oraciones nuestro hermano. Orar por el hermano David Ortega de la iglesia en Tijuana, también dio positivo en COVID, y oraremos a Dios porque el Señor lo saque adelante con la ayuda del Señor. Orar por un joven que tiene hemorragia cerebral y que Dios ayude a este joven. Que Dios le dé las fuerzas y la oración del pueblo obrando eficazmente delante de Dios puede mucho. Orar por Sonia de Domínguez, será operada de la vista. Que Dios ayude a nuestra hermana Sonia. Orar por el joven Uriel Rosas, Sabdi Rodríguez, Mirna Rodríguez, Alejandro Hinojosa, Lucas Márquez, Rebeca Reyes, Margarita Hernández, Blanca Asensio. Todos ellos son de la iglesia Elvira Ochoa de la ciudad de Coatzacoalcos, donde su servidor le permite el Señor pastorear. Rogamos de sus oraciones porque son muchos los jóvenes que están contagiados y que el Señor Jesucristo manifieste su misericordia en la vida de estos jóvenes. Orar por mi esposa, somos de Ciudad Sagún, estado de Hidalgo. Ella tiene un poco de tos y paréceme que son los síntomas del COVID. Dios ayude a nuestros hermanos. Los incluimos a la lista general de todas las demás peticiones para que unamos esa oración y que con la seguridad de que el Señor Jesucristo en su momento nos dé una respuesta favorable. Gracias a Dios. Orar por el joven Ramón de Jesús Espinosa, se encuentra enfermo también de COVID. Si esta enfermedad es muy fuerte, también tenemos la convicción de que la oración del pueblo de Dios tiene fuerza, tiene poder, y que Dios nunca de los nunca nos va a dejar solos, ni nos ha dejado solos. Saldremos adelante con la ayuda del Señor Jesucristo. Se pide oración por el señor Edgar Rojo, es de Mazatlán, Sinaloa, está muy grave también de COVID. Repetimos y seguiremos diciendo que Cristo vive y Él tiene poder. Gloria al Señor. Orar por la familia del siervo de Dios, Isaac, ya lo mencionamos. El siervo de Dios, un joven que ha partido con el Señor y que así ha determinado el Señor cortarle sus días en esta tierra, pero nos unimos a la oración de toda la familia del siervo de Dios, Eliud Aguilar, con la ayuda del Señor Jesucristo. Bendito sea Cristo. Orar por el siervo de Dios Fernando Martínez González de la Ciudad de México, está muy delicado de salud. Esperamos en que el Señor obre maravillosamente. Orar por el siervo de Dios, hermano Fidencio Delgado Ibarra, y su amada esposa. Se encuentran enfermitos de salud y esperando que Dios obre maravillosamente en la vida de cada uno de ellos. Y así, por todas las peticiones que nos faltaren, también hay una lista regular que incansablemente nos unimos al equipo de oración, al grupo de intercesión, para que el Señor Jesucristo escuche la oración de su pueblo y esperando una respuesta favorable para cada uno de nuestros hermanos.
Son muchos los saludos, las peticiones, pero también damos bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Los que se conectan en los Estados Unidos de Norteamérica, nuestros hermanos del Canadá, nuestros hermanos de Colombia, de Guatemala, de El Salvador y del Perú. También dentro de nuestra hermosa República Mexicana, bienvenidos. Bienvenidos en el nombre del Señor nuestro Jesucristo. Gloria al Señor. Ahora vamos a escuchar una alabanza de introducción y nos vamos a gozar en el Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Pasen nuestros hermanos, pasen aquí, por favor. Y también a través de esta alabanza, el nombre glorioso del Señor Jesucristo sea muy glorificado. Bendito sea el Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Cristo. Bendito Señor, sea todo el honor, al gran Dios inmortal le debemos loar, al que nos da poder para el mal vencer, a este Dios le debemos de glorificar. Al Cordero Celestial sea toda potestad. Él es digno de honor desde ahora y siempre. Amén. Digno es el Cordero Celestial, de darle la honra, la gloria y potestad. Hoy todos unidos tributémosle el honor, desde ahora y siempre. Amén. Al glorioso Señor que a la muerte venció y con grande poder del sepulcro ascendió, para ir a reinar a la gloria sin par, a este Dios le debemos de glorificar. Al Cordero Celestial sea Aleluya, toda gloria a Dios. potestad. Gloria al Señor Es digno Jesucristo. de honor desde ahora y siempre. Amén. Amén. Amén, amén. Digno es el Cordero Celestial, de darle la honra, la gloria y potestad. Hoy todos unidos tributémosle el honor, desde ahora y siempre. Amén. Al que desde su trono envía bendición a su pueblo que con su sangre compró, a este Rey sin igual le debemos honrar, con todo el corazón le debemos loar. Al Cordero Celestial sea toda potestad. Él es digno de honor desde ahora y siempre. Amén. Digno es el Cordero Celestial, de darle la honra, la gloria y potestad. Hoy todos unidos tributémosle el honor, desde ahora y siempre. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. También a través de la alabanza se glorifica el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Y nuestros hermanos de aquí de Tlachaloya, integrantes del coro local, también nos han apoyado en esta transmisión para que el nombre de Dios sea muy bendecido. Dios les pague, mis hermanos, Dios les pague. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Pues vamos a entrar al tema. Hemos presentado al siervo del Señor, que en este momento va a ocupar el lugar. Es el pastor de la iglesia localmente hablando aquí. Para nosotros, para el programa, para su servidor y para todos los siervos de Dios que integramos, en este caso, la voz del buen pastor, nos es grato poder recibir al siervo de Dios. Con nosotros el siervo de Dios, nuestro hermano Joel
Vázquez Embriz, con la ayuda del Señor Jesucristo. Adelante, siervo de Dios, adelante. Dios le pague. Amén. Amados hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea la que more y gobierne en vuestros corazones. Agradezco a Dios infinitamente este privilegio que me concede hoy estar aquí. Es para mí una bendición. Dios le pague al siervo de Dios, mi hermano Nicolás. Dios le pague por esta invitación. Es una verdadera bendición y esperamos, hermanos, que así como para nosotros es una bendición, también para ustedes sea una bendición la palabra de Dios este día. Nos unimos, pues, hermanos, al fallecimiento del siervo de Dios. Fue una sorpresa debido a que el siervo de Dios, que era un hombre muy joven, pero el Señor, hermanos, en esa edad, el Señor así le ha placido. Y hoy, hermanos, vamos a hablar un poco acerca de la palabra de Dios con respecto a esto, esperando que el Señor, hermanos, obre poderosamente a través de su palabra. Quiero invitarles, hermanos, a que le demos lectura a la palabra de Dios. Ahí en el libro de Habacuc, en su capítulo 1, versículo del 1 al 5, para la gloria de Dios. Libro de Habacuc, capítulo 1, versículo del 1 al 5, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: la carga que vio Habacuc, profeta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que mire molestia y saco y violencia delante de mí, habiendo además quien levante pleito y contienda? Por lo cual es la ley debilitada y el juicio no sale verdadero, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcido el juicio. Mirad en las gentes y ved, y maravillaos pasmosamente, porque obra será hecha en vuestros días, que aun cuando os contare, no la creeréis. Para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el tema que hoy con la ayuda de Dios vamos a tratar tiene referencia a lo que está aconteciendo en estos días. ¿Cómo enfrentar el coronavirus? No cómo vencer el coronavirus, más bien cómo enfrentarlo. ¿Con qué conciencia tenemos que enfrentar esta situación que estamos atravesando? Ya cumplimos más de un año, hermanos, en el cual estamos o seguimos sumergidos en una pandemia a nivel mundial. Y parece que una vez más empieza a acrecentar la situación. Por eso consideramos que hoy tocar este punto conforme a este tema, esperemos que nos dé respuestas. Como pastores, como siervos de Dios, tenemos que dar respuesta a la iglesia. Y parte de la respuesta no la voy a dar yo, sino las Sagradas Escrituras por sí solas van a hablar. Por sí solas van a dar respuesta a preguntas que el mismo siervo de Dios Habacuc le hizo al mismo Señor, y que hoy esa respuesta puede caber en alguno de nosotros, puede estar en nuestras conciencias. Esas preguntas más bien pueden estar en nuestras conciencias y a veces atrevidamente se las hacemos al Señor. Pero mire, vamos a comenzar este momento y lo voy a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tomando a consideración las Sagradas Escrituras y el profeta que estamos abordando, primeramente vamos a dar un contexto muy breve, históricamente, de dónde encontramos al siervo de Dios Habacuc, de dónde se encuentra o dónde está él. Es muy importante entender, hermanos, que los profetas
que el Señor levantó en el tiempo del reino, del reino de Israel, tanto en el sur como en el norte, fueron hombres de Dios que fueron avisando al pueblo, que fueron también generando en el pueblo una cierta precaución para que enfrentaran lo que viniera, para que de alguna forma se reconvinieran o se compusieran de sus malos caminos. Y Habacuc, hermanos, no fue la excepción. Recordamos en los tiempos en los cuales el reino, tanto el reino del norte como el reino del sur, se hallaban ciertamente en abundancia. Algunos de los reyes, tanto los 20 reyes en el reino del norte como los 20 reyes en el reino del sur, tuvieron algunos de ellos pues momentos de mucho esplendor. No todos, obviamente, no todos. De los 20 reyes del sur, hermanos, tan solo 9 reyes fueron los que hicieron lo bueno o lo recto delante de los ojos de Dios. Ahí, hermanos, en esos tiempos, profetas como Eliseo, como Elías, como Amós, hermanos, en esos tiempos, como esos siervos de Dios, comenzaron, hermanos, a generar en el pueblo conciencia y hablaban lo que el Señor les decía que hablaran. Nunca hablaron a título personal, sino siempre pusieron a Dios como el principal mensajero, el principal responsable de la noticia para el pueblo. Pero acercándose, hermanos, recuerden que el reino fue dividido por causa de la conducta o la actitud de Salomón. El reino fue dividido, hermanos, y las 10 tribus se fueron al norte con Jeroboam. Y en el reino del sur quedaron solamente 2 tribus con Roboam. De ahí, hermanos, esa división del reino empezó a generar, hermanos, que en el reino del norte hubiese iniquidad en su totalidad, casi en su totalidad. Así, hermanos, en el año 722 antes de Cristo, el reino del norte quedó, hermanos, fue presa de los asirios. El reino del sur continuó, hermanos, sin ser cautivo hasta el año 605 antes de Cristo, cuando los babilonios invadieron al reino del sur. Las únicas 2 tribus que quedaron en el sur fueron presas de los babilonios. Y antes de que llegara ese tiempo de la cautividad, tanto el siervo de Dios Jeremías, como Habacuc y como Nahum, hermanos, predicaron, hablaron al pueblo, lo previnieron para que no cayeran en la cautividad, sino que siguieran de alguna manera fieles al Señor. Pero el pueblo dijo, como le contestó a Jeremías: no andaremos, no iremos, no lo haremos. Y esa fue la actitud. Un poco, hermanos, probablemente contemporáneo a Jeremías, Habacuc, hermanos, comienza su ministerio. Y ahí ubicamos al siervo de Dios Habacuc. Era importante entonces hacer esta reseña breve e histórica del reino del norte y del reino del sur, hermanos, para entender en dónde situamos a Habacuc. El siervo de Dios Habacuc entonces se sitúa aproximadamente entre el año 612-610 antes de Cristo, unos cuantos años antes de que fueran conquistados por los babilonios, y en ese tiempo aparece este siervo de Dios. Pero la profecía de Habacuc, hermanos, la profecía del siervo de Dios Habacuc es muy distinta a la de todos los profetas. La profecía normalmente llegaba al corazón del profeta y la hacía llegar al pueblo, y la hacía saber al pueblo, y decían: Jehová ha dicho así, el Señor ha dicho así. Pero Habacuc, hermanos,
es muy diferente la profecía, porque esta carga o esta revelación que el Señor envía al siervo de Dios Habacuc no es una profecía que Él le transmite al pueblo, no es una profecía que Él recibe como todos los profetas y después la transmite al pueblo. No fue así, hermanos, no lo hizo así. Lo que pasa con el siervo de Dios Habacuc es un diálogo directo con el Señor. Y los versículos, hermanos, del 1 al 4 establecen preguntas que el siervo de Dios Habacuc le dice o le expone al Señor. Y el Señor, hermanos, pacientemente comienza a responderle. Qué maravilloso momento, ¿verdad? A partir del versículo 5, la voz de Dios se hace sentir y Habacuc recibe respuesta. Habacuc, hermanos, recibe respuesta a la pregunta, a las preguntas que le hace al Señor. Así que vamos a ir viendo, hermanos, conforme a las Sagradas Escrituras, lo que hoy el Espíritu Santo quiere dejar en nuestros corazones, para tratar de responder qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, hermanos, en este tiempo, qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, por qué incluso, hermanos, está tocando al pueblo de Dios, por qué incluso, hermanos, esta pandemia ha tocado al pueblo de Dios. Y la respuesta, hermanos, se despliega no solo en el primer capítulo, sino aún en el capítulo 3. El Señor da respuesta y solución a cómo debemos enfrentar este tiempo. Sin embargo, al principio, el siervo de Dios Habacuc tenía todas sus dudas, tenía todas las dudas que quizá, insisto, cualquiera de nosotros las podemos tener. Mire, la primera pregunta que le hace Habacuc al Señor es esta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Fíjese bien, esa es una de las preguntas o de las tantas preguntas que quisiéramos hacerle al Señor. Señor, creo que es la eterna pregunta de muchos y a lo mejor de muchos como usted o como yo. ¿Hasta cuándo, Señor, por qué permites la violencia? ¿Hasta cuándo vas a calmar a la generación que hoy está viviendo? La generación de este tiempo, hermanos, es una generación violenta. Fíjese bien, qué paradójico es, qué paradójicos son estos tiempos, Iglesia de Jesucristo. Qué paradójicos son estos tiempos en los cuales es la generación más inteligente la que hay en estos tiempos y la que más decepciones tiene o enfrenta. La generación más lista, la generación más brillante y la generación que más se ha entorpecido. La generación que más ha caído en la violencia. La generación más violenta. Fíjese bien. Y Habacuc, hermanos, en analogía a estos tiempos, le hace una pregunta al Señor que quizá nosotros le podríamos hacer. Señor, ¿por qué permites la violencia? ¿Te has dado cuenta, Señor, cómo hay gente que anda en carros armados, cómo andan sitiando los pueblos, cómo andan amedrentando a las gentes, cómo andan matando o asesinando a todo mundo? Hermanos, a veces nos preguntamos eso. ¿Por qué, Señor, por qué permites la violencia y no salvas? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está viniendo esta enfermedad, Señor? ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? Y continúa sus preguntas Habacuc al Señor. Fíjese bien, le dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que mire molestia? Señor, ¿sabes qué? Esto me molesta, Señor. Esto es indignante para mí.
ver de qué manera, hay pleito. Hay quien levante pleito y contienda. Hay quien se pelea en las calles. Quien sin ninguna situación saca la pistola y mata a alguien en la calle. Hermanos, lo hemos contemplado. Hay gente que sin razón alguna se van correteando en los carros y se para alguien en algún semáforo y esa persona se baja del carro y acribilla con el cual venía compitiendo o echando carreritas. Hay quien levante pleito y contienda. Señor, ¿no salvarás? Señor, ¿no vas a hacer nada? Mira la violencia que hay, Señor. Mira, es molesto para mí y tú no estás haciendo nada, Señor. Señor, hay gente que está muriendo. Se supone que hubo incluso en el pico más alto de la pandemia 30,000 personas muriendo al mes. Señor, mira cuánta gente está muriendo. Señor, mira, todo mundo hace pleito y aún así no cede la violencia, Señor. Y luego dice el versículo 4, argumentándole más todavía el siervo de Dios Habacuc al mismo Señor y le dice, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale verdadero. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcido el juicio. No sé si usted entiende estas palabras, pero creo que es muy claro el profeta Habacuc con el Señor. Hoy en estos tiempos, si algo está torcido, es precisamente la justicia. No hay justicia. No hay un verdadero juicio. La ley es debilitada a causa de la impiedad. La ley es debilitada, hermanos, a causa de que no hay un juicio justo, verdadero. Y ya desde ese tiempo, el siervo de Dios Habacuc está contemplando una sociedad muy parecida a la cual nos estamos moviendo nosotros. El juicio está torcido. Todo el mundo se levanta en pleito. Hay violencia. Señor, ¿y no salvarás? La ley es debilitada, Señor. ¿Qué está pasando, Señor? Oh, decía un hermano, hay siervos de Dios que están falleciendo. Hay hombres en la iglesia que están enfermándose. La iglesia se está enfermando. Y podríamos voltear nuestra vista al Señor y preguntarle, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué está sucediendo, Señor? ¿Qué está pasando con nuestros hermanos? Y aparte, Señor, me haces mirar con molestia lo que pasa fuera de estas 4 paredes de mi casa. Hay gente que se levanta en pleito, hay gente que hace violencia. Me haces ver iniquidad, Señor, y yo veo que tú no haces nada, como si tú estuvieras en silencio. ¿Qué está pasando? Le quiero comentar o preguntar a usted, hermano, que nos está escuchando, iglesia que está oyendo esto, ¿se ha hecho usted estas preguntas? ¿Se ha usted preguntado por qué está sucediendo todo esto? Pero ponga atención, porque el Señor le responde a Habacuc estas preguntas en el versículo 5 de una forma contundente. Y después se la comienza todavía la pregunta la comienza a extender más y le comienza a dar una explicación. A veces quisiéramos que Dios nos respondiera como Habacuc, pero no tenga cuidado, mire, hoy el Señor parte de esto le va a responder. Es decir, busca uno en las Sagradas Escrituras la respuesta a lo que está sucediendo, la respuesta a lo que está pasando, y escuche la voz de Dios que le dice, mirad en las gentes y ved. Fíjese bien, comienza a responderle el Señor, no Habacuc, fíjate bien, mira lo que está sucediendo a tu alrededor y ve. ¿Y sabes qué? Maravíllate pasmosamente. Porque dice, porque obra será hecha en vuestros días, que aun cuando os contare,
no lo creeréis. ¿Sabe, hermanos, qué nos quiere decir el Señor? El Señor nos diría: tú me haces esas preguntas, pero mira, aunque yo te dijera lo que va a pasar, tú no me lo creerías. Tú no lo vas a creer. Maravíllate, Habacuc, le dice el Señor. Maravíllate, porque si yo te dijera lo que va a pasar, no lo creerías. Y si nosotros volteáramos nuestros ojos a Dios y le hiciéramos estas preguntas al Señor, estoy seguro que nos respondería así y nos diría: aunque yo te platicara, no me lo creerías. Hermanos, cuando comenzó esta pandemia, si nos hubieran dicho lo que iba a pasar, si nos hubieran dicho, hermanos, lo que iba a suceder, si nos hubieran externado, hermanos, cuántos siervos de Dios se iban a ir, si nos hubiera dicho el Señor cuánta gente iba a morir, ¿saben qué, hermanos? No lo hubiésemos creído. Esa es la verdad. No lo hubiéramos creído. Y es lo que le responde el Señor a Habacuc. ¿Sabes qué, Habacuc? Aunque yo te platicara lo que voy a hacer, no lo creerías. Y si el Señor, hermanos, en el 2019 nos hubiera dicho: ¿saben qué? Iglesia de Jesucristo, en donde se encuentre, en cualquier denominación o en cualquier lugar de la tierra donde se encuentre, voy a enviar una pandemia y va a venir y va a tocar nuestras moradas. No lo hubiésemos creído. No lo hubiésemos creído. Pero mire, hermanos, son textos que no leímos, pero que más adelante le empieza a dar una explicación pacientemente el Señor a Habacuc. Y digo, qué privilegio para Habacuc recibir respuesta del Señor. Porque he aquí yo levanto los caldeos, gente amarga y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las habitaciones ajenas. Espantosa es y terrible. De ella misma saldrá su derecho y su grandeza. Y serán sus caballos más ligeros que tigres y más agudos que lobos de tarde. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus caballos y volarán como águilas que se apresurarán a la comida. Toda ella vendrá a la presa delante de sus caras, viento solano, y juntarán cautivos como arena. Y fíjese bien lo que dice el versículo 10. Y escarnecerán de los reyes y de los príncipes harán burla. Reiráse de toda fortaleza y amontonarán polvo y la tomarán. Luego mudarán espíritu y pasarán delante y ofenderán, atribuyendo esta su potencia a su Dios. Hermanos, Habacuc quedó pasmado. Imagínese, lo que le está diciendo en pocas palabras es: ¿sabes qué? Voy a levantar un pueblo, los caldeos, que son los babilonios, porque ya habían conquistado en el 612, ya habían conquistado a los asirios, ya los habían derrotado, ya habían derrotado la fuerza más tremenda en ese tiempo. Y Habacuc ya había escuchado de los caldeos. Y entonces el Señor le dice: esos caldeos, esos babilonios, yo los voy a levantar para ir y juzgar a mi pueblo, para someter a mi pueblo, para meter en mi pueblo juicio. Hermanos, qué sorprendente respuesta le da el Señor a Habacuc. Si yo te hubiera platicado esto, Habacuc, no lo creerías. Sabe, hermanos, en este tiempo nos sorprende que un agente, un ejército invisible, infeccioso, esté invadiendo a la iglesia, y no lo hubiésemos creído. Y no lo hubiésemos creído. Hoy un agente infeccioso, hoy un ejército de bacterias, hermanos, ha alcanzado a la iglesia, ha alcanzado a la congregación.
nos ha alcanzado, hermanos. Y si el Señor no lo hubiera platicado, no lo hubiésemos creído, no lo hubiésemos entendido. Es más, lo hubiésemos ignorado, lo hubiésemos hecho a un lado. Pero el Señor, hermanos, le está diciendo, voy a levantar un pueblo, algo completamente fuera de sí. Habacuc dice, Señor, pues si no te entendí, ahora menos te entiendo. ¿Cómo es posible que tú vas a levantar a un pueblo que incluso hace como pescar a la gente, echa sus redes y las atrapa y así toma a los pueblos, se burla de ellos? Señor, tu pueblo va a ser enjuiciado por unos impíos. Podríamos decir, Señor, en verdad tu pueblo va a ser tocado por una enfermedad. Pero el Señor, hermanos, le da respuesta. Yo tengo planes para mi pueblo. Hoy el Señor nos dice, mire, el Señor tiene planes para su iglesia. En el capítulo 2 del mismo libro de Habacuc, en el versículo 4, dice, he aquí se enorgullecerá aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. Mas el justo en su fe vivirá. ¿Sabe? El Señor previno al pueblo, avisó al pueblo. Hermanos, el Señor, hermanos, nos avisó previamente. Y hubo aún así, hermanos, había una carencia de adoración. Hermanos, ya no estábamos yendo a las iglesias. Los días martes se quedan a veces solos. Hermanos, entre semana las iglesias están solas. Y resulta, hermanos, que el Señor empezó a ver esa carencia de adoración en nosotros. Y el Señor a lo mejor envió todo esto a su pueblo para hacernos reaccionar. Pero si el Señor no lo hubiera dicho anticipadamente, hubiéramos dicho, no, Señor, la iglesia es intocable. No, Señor, nosotros no podemos atravesar una situación así. Si ahora no entendemos que tú levantaste esto, menos vamos a entender que tú toques a tu iglesia. Pero dice el siervo de Dios Habacuc que un remanente fiel será el que permanecerá. El justo por su fe vivirá. Y ese es el propósito de hoy. El Espíritu Santo quiere dejar en nuestros corazones que cada uno debemos ser ese remanente fiel que sobreviva a este tiempo, hermanos. Y no digo, hermanos, que los que han muerto, hermanos, han muerto porque están en pecado. Líbrenos Dios de hacer un juicio de esa índole, sino más bien precisamente mantenernos en la fe, mantenernos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Mantenernos en Él, hermanos, aún a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, aún a pesar de esta pandemia, aún a pesar de lo que está sucediendo, hermanos, tenemos que enfrentar esta situación y tenemos que pasarla y mantenernos fiel como los santos hombres de Dios que describe Hebreos capítulo 11, o como los siervos de Dios que ya nos antecedieron, hermanos, y que ahora están con el Señor, y que permanecieron fieles a sus propósitos, y que permanecieron fieles, hermanos, siendo ese remanente fiel que hoy está con el Señor, hermanos, pero que permaneció fiel en su fe. Así que culminamos esta intervención leyendo el capítulo 3, pero en su versículo 17. Más bien desde el versículo 16, escuche lo que dice el siervo de Dios Habacuc. Después de haber escuchado todas las respuestas de Dios, y yo le invito a que lea este libro de Habacuc, son tan solo 3 capítulos, y entienda cómo es ese diálogo entre Habacuc y el Señor, y cómo le da respuesta al Señor pacientemente. Pero ahora el capítulo 3 es una oración de Habacuc, y le declara al Señor cómo le va a hacer de ahora en adelante, cómo enfrentar este tiempo de coronavirus. Hermanos, escuche.
Oí y tembló mi vientre. A la voz se batieron mis labios. Me estremecí, dice más adelante. Señor, ahora en adelante voy a oír tu palabra. Voy a escuchar tus propósitos. Voy a abrir mis oídos. Y ¿sabes qué, Señor? Aunque la higuera no florezca, dice el versículo 17, ni en las vides habrá frutos. Hermanos, aunque incluso tengamos carencias de índole no solo de salud, sino a lo mejor hasta de alimento. Aunque la oliva ya no tenga mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada. Con todo esto, dice, y fíjese bien, esta es la actitud que hoy el Espíritu Santo quiere que tengamos. Con todo esto yo me alegré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salud. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como de ciervas y me hará andar sobre mis alturas. Hermanos, ¿cómo enfrentar este tiempo? Escuchando la voz de Dios, oyendo al Señor, escuchando sus respuestas como hoy, hermanos. Por eso dice el Señor, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El Señor, hermanos, hoy nos da una respuesta y nos dice, Joel, si yo te hubiese dicho por anticipado lo que iba a pasar, no lo hubieses creído, no te hubieras preparado, no te hubieses empeñado en servir a Dios. Te hace falta, Joel, te hace falta encaminarte en su camino, te hace falta oír la voz de Dios, te hace falta escuchar y te hace falta tener más fe. Aunque haya carencias, aunque haya dificultades, aunque haya enfermedad, como dijo el siervo de Dios, Habacuc, yo con todo esto me alegraré en Jehová. Nos alegraremos en el Señor, hermanos. Tenemos que vivir con un corazón presto, tenemos que vivir con un corazón dispuesto a adorar a Dios, aún a pesar de las dificultades, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Esperando que esta palabra quede grabada en sus corazones y que aún lo poco o lo mucho que el Señor haya puesto en su corazón, Él lo haga germinar como una semilla que dé buen fruto. Y que todo haya sido para la gloria de Dios. Gracia y paz de Dios sea con ustedes. Dejo al siervo de Dios, a mi hermano Nicolás, una vez más al frente de ustedes. Dios les guarde, Dios les bendiga. Bendito sea el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues la palabra del Señor sigue llegando a nuestro corazón, sigue llegando a nuestra vida. La palabra de vida eterna, la palabra de bendición para todos y cada uno de las familias que abren las puertas de su hogar, que abren las puertas de su corazón y esperando que una palabra de bendición sea de grande edificación espiritual para la vida de cada uno de todos los participantes de la voz, el buen pastor. Bendito sea el Señor. Vamos a enviar saludos a los siervos de Dios que integran este hermoso programa, al siervo de Dios, nuestro hermano Leopoldo Martínez Romero, al siervo de Dios, nuestro hermano Antonio Leandro, al siervo de Dios, en este caso, la transmisión infantil que está a cargo de nuestro hermano Gus y Jazz, bendito sea el Señor. A nuestros hermanos que están detrás de cámaras, también Dios les pague por ese hermoso trabajo de apoyo para que el Evangelio del Señor se siga predicando. Bendito sea el Señor. Y ahora los vamos a invitar, porque no, también estamos bendecidos por la presencia del siervo de Dios, nuestro hermano Joel Vázquez Embriz, pastor aquí en la iglesia local de Tlachaloya, tercera sección. Es para el programa La Voz del Buen Pastor
una bendición poder haber recibido al siervo de Dios. Pues Dios le pague, siervo de Dios, con grandes bendiciones del cielo. Fue una bendición tenerlo en este programa y cuando Dios permita lo volveremos a invitar con la ayuda del Señor Jesucristo, siempre con la convicción de que una palabra del Señor va a ser de grande bendición en la vida de todos y cada uno de vosotros. Dios le pague al siervo de Dios. Saludos cristianos. Ahora, ¿por qué no vamos a invitarlos a doblar nuestras rodillas y vamos a dar gracias a Dios por esta grande bendición, y que el Señor bendiga esos hogares, bendiga esos corazones, que envíe el bálsamo del consuelo a todos nuestros hermanos que han partido con el Señor. Sabemos que el Señor hace la llaga, pero también Él la cura. Bendito sea el Señor. Vamos a dar gracias a Dios, mis hermanos. Vamos a dar gracias a Dios por la grande bendición de este hermoso momento de transmisión. Oremos en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, gracias te damos, Padre, por esto. Hermoso Dios y bendito Señor Jesucristo, te doy gracias, mi Señor, por la grande bendición que nos has dado en este día, en este momento, esperando que tu palabra, Señor, haya sido de grande bendición para todos los presentes en este hermoso programa. Ayuda al siervo de Dios en su ministerio, a los siervos de Dios, donde quiera que los haya puesto el Señor, que sea Dios con ellos. A nuestros hermanos, nuestro hermano Emanuel y nuestra hermana Litsi, que han participado en la alabanza. También te pedimos, Señor, que los ayudes, que los prosperes y que los colmes de grandes bendiciones. Te pido, bendito Dios, que mandes el consuelo a la familia de los siervos de Dios que han partido, y esperando, Señor, que tú obres maravillosamente en todas las familias que están postrados en el lecho del dolor, a todos nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestras amistades que están cruzando esa terrible situación, pero esperamos en tu amor, en tu misericordia, en tu gracia, mi Señor, que serás tú con todos ellos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición, y a tu nombre toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Bendito sea el Señor. Gracias por darme esta oportunidad de presentarme delante de ti y doblar mis rodillas y glorificar tu nombre. Para mí es una bendición, mi Señor. Para mí es de grande gloria al Señor. Aprecio el que nos hayas dado esta bendición. Gracias, mi Señor, y todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, aquí cerramos este hermoso programa que el día de hoy el Señor nos ha concedido. Que la bendición de Dios sea con todos ustedes y que el Señor derrame bendiciones en su hogar, en su familia y en la vida de todos ustedes. Ahora nos vamos a despedir con el texto que siempre recitamos al final del programa, Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Amén. Esa es nuestra convicción. Bendito sea el Señor. Dios los guarde y Dios los bendiga. Gracia y paz de Dios sea en el corazón de cada uno de vosotros. Gloria al Señor.
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Parece ser que en medio de estos momentos de crisis, de dolor y de angustia, No hay nadie que adore al Señor. La casa de Dios está vacía. Sola. Pero no hace falta estar dentro de una construcción para darle la gloria a nuestro Dios. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Somos templo del Espíritu Santo. En la distancia A pesar del dolor, y de las circunstancias, unimos nuestras voces en un mismo pensar y un solo ser. Cuán grande es tu amor por el pecador, pagando el precio en la cruz por mí, como hombre aquí sufriste dolor, desprecio, Señor.